Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baeza Mena y el día de hoy vamos a continuar con nuestra cápsula número 13, correspondiente a la unidad número 4. Y les recuerdo que estamos en la materia de trastornos del neurodesarrollo. Bueno, avanzamos, ¿verdad?, con este temario de discapacidad visual y auditiva. Y el día de hoy vamos a trabajar eh, nuevamente, ¿verdad?, desde el aspecto que releva prácticamente nuestro tema, porque es la parte en la que en la que nosotros intervenimos prácticamente, ¿verdad? Y bueno, este es detección del alumnado con discapacidad visual y auditiva y algunas pautas de intervención. Bueno, entre los objetivos que tenemos una disculpa, es que quiero mover aquí el menú, ya. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos en la materia, perdón, en esta unidad, es analizar pues estos métodos de detección de discapacidad visual y auditiva en el contexto educativo, porque esa es la parte que a nosotros como docentes en un momento dado nos confiere. Y a lo mejor algunos de ustedes no sean docentes o que prácticamente su trabajo tal cual no inicia en la docencia, pero sí hay un contacto con alumnos y es importante trabajar estos aspectos de identificar, intervenir y trabajar pues las prácticas inclusivas dentro del aula. Eh, Como hemos venido abordando, la detección temprana y la intervención oportuna van a ser claves para que el alumno, ¿verdad?, pueda disfrutar de un espacio en el que pueda trabajar a partir de el reconocer estas necesidades también, pues nos permiten generar a nosotros como docentes estrategias e inclusive a los padres de familia, si es que están en esta misma sintonía con nosotros, pues también trabajar desde el hogar. También, pues como docentes tenemos que ver los aspectos multidisciplinarios en los que interviene nuestra función. Lo que es la detección educativa es un trabajo que va a ser sistemático para identificar señales o dificultades sensoriales dentro del alumnado. ¿Cuáles pueden ser estas? Tenemos alumnos, generalmente el aula de clases es uniforme, ¿no? En filas, por ejemplo. Entonces, aquí ya comenzamos a observar que algún niño escribe más lento. Si tú estás escribiendo al pizarrón, el niño copia más lento. El niño, si tú le dictas, no copia porque no escuchó. Entonces, tenemos que hacer un análisis de estas señales sensoriales. ¿Cuáles son esas señales? El que no observa bien, el que no escucha bien, el que te pregunta. A veces, claro, tenemos aulas de diversas cantidades, pero llegamos a tener alumnos 40 en un salón. Híjole, entonces de pronto que uno te diga, ¿me puedes repetir? Uy, nos cuesta, pero tenemos que hacerlo, especialmente cuando se trata de niños en educación básica. Debemos de realizar una observación pedagógica y buscar apoyos con especialistas. No, no, si estamos trabajando en escuelas públicas, normalmente hay un trabajo allí por parte de las diversas instituciones gubernamentales para apoyar a niños que tengan algún problema, ya sea auditivo o visual, y generalmente hay campañas en las que se hacen una evaluación de estos chicos. Entonces, es por especialistas, ya sea optometristas o audiólogos, y eso, pues tenemos que darle seguimiento, motivar al padre, a la madre de familia, para que los lleve, les dé seguimiento, pues porque nosotros no podemos llevar a los niños, ¿verdad?, hasta el médico. Si el especialista ya llega a la escuela, ahora es nuestra obligación como docentes solamente hablar con el tutor para referirle lo importante que es
que el menor reciba atención adecuada. Y bueno, esto va a permitir que se derive un diagnóstico clínico oportuno. ¿Cuáles son indicadores de discapacidad visual? Bueno, lo que mencionábamos hace un momento, acercarse demasiado a los objetos, ya sean los que se encuentran en el pintarrón, por ejemplo, o en materiales impresos. Dificultad para copiar del pizarrón o reconocer letras, quejas frecuentes de dolor de cabeza o fatiga visual. Por ejemplo, a veces vemos los ojitos de los niños muy rojitos. Bueno, esa es una señal, hay un cansancio visual y hay que atenderlo. Desinterés aparente en tareas visuales o pérdida de coordinación, ojo-mano, es decir, tardan en escribir porque no alcanza a ver. Luego al momento en que van a escribir, les cuesta identificar qué letra es y copiarla. Ahora, indicadores de discapacidad auditiva, bueno, aquí puede ser que no responde a su nombre o a instrucciones orales. Cuando a todos se les habla en la misma tonalidad, a él hay que hablarle más fuerte. Pide que se repitan palabras o frases constantemente. El menor habla muy alto. Y aquí muchas veces nosotros decimos, es que seguramente en tu casa así te hablan o así gritan, ¿no? Y en realidad es que el niño no escucha su propia voz, imagínense, a ese grado es algo que tiene que revisarse o incluso habla con un tono monótono, sale un tono muy bajito, es decir, que pareciera que inclusive él solamente se escucha, pero no lo escuchan los demás. Presenta retrasos en el desarrollo del lenguaje oral. Recuerden que lo auditivo está conectado con el lenguaje oral. Por ejemplo, si un niño no oye bien, no escucha bien una pronunciación, pues se le va a dificultar también hablarlas. Cuando trabajamos una evaluación interdisciplinaria, es que trabajamos con docentes, con orientador educativo, con médicos, audiólogo, oftalmólogo. Es decir, vamos a hacer una mancuerna entre todos para sacar adelante el trabajo de atender a este niño y que él pueda desarrollar las habilidades que puede potencializar. Uso de pruebas estandarizadas, bueno, estas van a ser por especialistas, ¿verdad? Ya sea agudeza visual, audiometría tonal o verbal. Y bueno, sobre todo también considerar el entorno familiar y antecedentes médicos. ¿Por qué es importante detectar esto a un momento temprano? La detección temprana previene retrasos en el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura, facilita una adaptación curricular individualizada y promueve la participación activa y la autoestima del alumnado. Tenemos, ¿verdad? Hoy en día les llamamos a nuestros alumnos por las generaciones que son generaciones de cristal. Pero eso está mal porque es una clasificación y está mal porque de pronto creemos que porque el niño no ha desarrollado bien algo, es que seguramente te tienen muy consentido, muy achichado. Podría ser, no se da el caso, pero no es la única razón. Ojo, tenemos que identificar precisamente cuál es la razón por la que el menor no escucha o tiene algún tipo de retraso posterior. Ahora bien, algunas pautas de intervención, pues puede ser, ya cuando hemos detectado, ¿qué podemos hacer nosotros en el aula de clases? Ajustar iluminación y evitar reflejos o contrastes excesivos, mucha luz, especialmente para los chicos que tienen problemas visuales, mucha luz o poca luz, usar materiales en formatos con letras grandes para evitar para evitar que el niño fuerce su vista, o digital, pues ampliado también, de pronto, pues ampliar un poquito las letras, ¿verdad? Para que él la pueda leer. Ubicar al estudiante en primeras filas, esta es la estrategia típica de la mayoría de nosotros como docentes, ubicarlos en primera fila. Y pues capacitar al alumnado en el uso de ayudas ópticas y tecnológicas, sobre todo
hablar con ellos sobre lo importante que es usar, por ejemplo, sus anteojos, en el caso de los niños que usan anteojos, o los aparatos auditivos. Tenemos también algunas pautas respecto a la intervención auditiva, pues garantizar una posición cercana con el docente, por ejemplo, para que si el niño aprendió a leer los labios, pues pueda estar cerca y leerte. Evitar ruidos ambientales excesivos y hablar con buena articulación, pausadamente, ser claros, incluso en ocasiones hasta repetir. Utilizar apoyos visuales como subtítulos, imágenes, lengua de señas, etcétera. Y sobre todo, pues fomentar la interacción con intérpretes, ¿verdad? También o mediadores comunicativos. Por ejemplo, tenemos dentro del aula de clases alumnos que son muy pacientes y que podemos pedirles que sean el asesor de ese alumno, ¿no? Estar con él, trabajar con él, apoyarlo, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de la intervención en el aula, el diseño de las actividades es un trabajo que depende de nosotros, ¿sí? Y esto va a crear un canal muy perceptivo. Usar las TICs, por ejemplo, también lectores de pantalla, bucles de inducción, subtitulados automáticos. Ojo, ojo, hay que cuidar esos subtitulados porque no siempre están correctos y a veces incluso, pues si estamos hablando de un menor, pueden llegar a ser confusos. Promover la autonomía del estudiante en su propio aprendizaje, ver que realmente el estudiante esté aprendiendo, pero que también pues que darle cierta autonomía, cierta independencia. Acciones que podemos hacer dentro del grupo es pues fomentar la empatía y la comprensión, porque todas las discapacidades de las que hemos estado hablando, son discapacidades que si nosotros las aislamos, entonces vamos a tener un problema posterior con el menor más grave. Asignar compañeros o tutores, realizar talleres de inclusión sobre el respeto, sobre la diversidad, y sobre todo, ¿verdad?, promover un trabajo cooperativo con proyectos comunes. Algunas estrategias que el instituto, el colegio, la escuela puede hacer, pueden ser adaptaciones curriculares, evaluaciones flexibles, ayuda en la formación docente en la educación inclusiva y accesibilidad. Miren, la verdad, yo creo firmemente que la institución está obligada a capacitar al docente si lo enfrenta a un alumno con discapacidad. ¿Por qué? Porque la escuela es la que queda comprometida también si algo no sale como se espera en la educación. Entonces, la institución es el empuje al docente para que pueda atender correctamente al menor. La comunicación constante entre la familia, el implementar políticas de inclusión, pues también sobre todo basada en los derechos humanos, porque hoy en día tenemos pues esta situación de que los derechos humanos son la base prácticamente para todo el desarrollo de los menores, de los adolescentes, y entonces tenemos, ¿verdad?, que estas políticas de inclusión tienen que ser respetadas, sobre todo porque ya no nada más en la escuela se aplica, sino que los papás conocen que existen. Usar apoyos tecnológicos, bueno, magnificadores digitales, software de lector, lo que hemos venido trabajando en la audición, pues que sean implantes, ¿verdad? Cocleares, sistemas FM, cuidar esa parte del sonido, usar el uso responsable y equitativo de las TICs también en el aula, no exagerar, no pasarnos nada más con esto, ¿verdad? Y bueno, hay algunos programas que pues aquí les dejo en lista sobre este tema que evocan o que impulsan a nivel mundial este, este tipo de programaciones y normativas para que conozcamos un poco más, pero pues no nos podemos profundizar en este momento. Tomando en cuenta un plan de intervención individual, podemos también considerar que hayan evaluaciones iniciales al principio de clases, ¿verdad? Valga esa redundancia,
una evaluación diagnóstica con objetivos que sean a corto, mediano y largo plazo para que tengamos claro el avance del menor, las adaptaciones curriculares y darles un seguimiento trimestral con registros de avances. Ahora, retos y oportunidades, los retos pues es la falta de recursos que miren, va a ser continua, a menos que lleguen, ¿verdad? A una institución que en realidad se preocupe por esta parte, la mayoría van a estar enfocados en otras cosas, entonces hay que trabajar esta falta de recursos, hay que seguir formando a nuestros compañeros docentes. Si tú ya viviste esta experiencia de trabajar con un menor con discapacidad de cualquier tipo, trabaja con un docente con el que está enfrentándose a esto. Avances tecnológicos, ¿verdad?, que amplían la inclusión educativa y la importancia de la sensibilización social y la colaboración. En conclusión, bueno, es reafirmar esto. Si detectamos de forma temprana, si hay una intervención, va a haber equidad educativa. Si hay trabajo colaborativo, vamos a dar mejores resultados. Y si hay inclusión, pues entonces la inclusión no es una adaptación, sino una transformación cultural y pedagógica, porque no transformamos a una persona, sino a un grupo de personas. Muy bien, pues con esto terminamos por el día de hoy. Fue un gusto saludarles, estar aquí con ustedes y nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan excelente día, tarde o noche. Hasta luego.